empezar a grabar esto, porque la vez pasada se me olvidó grabar la clase. Pero bueno, a ver, ¿tienen alguna imagen que podamos revisar, que podamos ver? Cuéntenme de lo que han hecho últimamente. La verdad, profe, yo mantengo muchos en mi cuarto. En mi casa yo, pues ya al estudiar y todo eso, ya yo mantengo eso en mi cuarto. Y es monótono para mí, por así decirlo. Entonces, no. Y pues yo tengo, incluso desde antes del paro, yo he estado intentando arreglar mi cámara, que tiene un problema, que yo tengo una cámara semiprofesional y no he podido ir, pues por lo del paro. Entonces, me he sentido como limitada, por eso yo, pues no creo que en realidad sea la limitación, pero pues no, en realidad no he empezado. Bueno, el caso, por ejemplo, de la fotografía de protesta, que fue un tema que tocamos la clase pasada justamente, es complicado. Yo les compartí también lo que era un documental de 6 fotógrafos venezolanos, porque les contaba también mi historia. Yo vengo de Venezuela y obviamente ya nosotros tenemos 20 años en esa historia, en lo cual hemos aprendido muchísimo. Sobre todo que el tema de la protesta no generalmente incluye estudiantes, sino que hay todo tipo de personas metidas allí. Hay gente de la extrema política, es decir, de la extrema derecha, extrema izquierda. Hay gente que busca saquear comercios. Hay un poquito de todo y es complicado, eso es un ecosistema de verdad bien complicado. Pero bueno, dentro de eso, tomar una cámara, ir a la calle y meterse, digamos, en esa revuelta es peligroso. De hecho, si ustedes ven el documental, estos fotógrafos utilizan chalecos antibalas y cascos. Y son elementos básicos para ellos poder desempeñar su trabajo. Con todo y eso, y en el documental lo verán, muchos de ellos fueron heridos, uno de ellos se rompió una mano, en fin, a veces la policía les quita los equipos. No es sencillo, y no es sencillo de repente hacerlo de la manera que uno lo quiere hacer, porque otra de las cosas que nosotros revisábamos acá era ese famoso mensaje de Robert Capa y era de que, bueno, de que si tus fotografías no son suficientemente buenas es porque no estás suficientemente cerca. Entonces, para que yo tenga imágenes que de verdad impacten de ese tipo de protesta, yo tengo que estar metido dentro de eso. Digamos que en lo que justamente llamaron en el documental the front line, ¿no? La línea de enfrente, estar ahí al frente de esa historia. No es fácil, señores. No es fácil estar sin equipo. Imagínense estar con equipo y estar concentrado en realizar tomas donde muchas veces uno se distrae de lo que tiene alrededor y eso es peligroso porque te pueden golpear o cualquier cosa y tú de repente estás enfocado en hacer una foto. Pero bueno, eso es parte de esa dinámica, no es sencillo, pero ojalá que ustedes pudieran, digamos, de alguna forma, por lo menos hacer imágenes de esos puntos hasta donde ustedes se acercan, hasta donde están rodeados de sus estudiantes, porque hay también actividades que están digamos, muy alejados de lo que es el tema de la violencia, que es lo que generalmente se captura y se comparte, que es, por ejemplo, el tema cultural. Y hay gente tocando instrumentos, y hay gente cantando, y hay gente haciendo grafitis, y hay, digamos, hay un movimiento también cultural alrededor de todo esto que es interesante capturarlo en imágenes y que puede ser, digamos, menos peligroso para nosotros que irnos a la línea enfrente. No sé el resto de los compañeros si tiene algo que nos pueda mostrar. Si no, eh, a ver qué tengo yo por aquí para compartirles hoy. Gloria, ¿cómo estás? Hola, Pedro. Ahora sí. Bien, no, la verdad es que yo tengo una cámara que compré hace un tiempo Ujú. y el hermano de mi esposo estudia como algo audiovisual, entonces él la tuvo y él la sabe manejar, pero no he tenido como el tiempo para decirle que me la enseñe como tal a manejar. Entonces, la verdad estoy buscando es como un tutorial porque tengo como la teoría, pero yo la cojo en mis manos y sé como, o sea, ¿Qué no cámara tengo es? ni idea ¿Tienes el qué modelo? es una Nikon 5100. Entonces yo la enciendo, ¿no? Y todo, y soy como, ¿dónde le muevo? Porque además que la pantallita no me muestra la foto, ¿no? Uno está acostumbrado a verlo en pantalla, entonces obviamente pues tiene que ser desde, o sea, es chistosísimo. No me he atrevido a hacerla ni siquiera porque no sé cómo, Pero es un cómo buen ponerle el equipo. F, cómo Es ponerle un todo. buen equipo, es un excelente equipo. Y de hecho te digo, de ese tipo de equipos reflex, yo tengo eh, una 4000,
o 3400, creo que es el modelo. O sea, que creo que es inferior a esa que tú tienes. Y yo he hecho cualquier cantidad de imágenes de todo tipo con eso. Algo que es más importante, y les digo en el momento que están revisando, entonces, venimos a primera clase, disculpen. Hay muchas formas de llegar al trabajo, pero InDriver es Estoy que la le pago más fácil. a YouTube lo de la cuenta Hola, para que me ¿qué quite tal mi gente épica? Bienvenidos a su canal, yo soy Épico y en el día de hoy les traigo el primero de una serie de vídeos sobre la Nikon D5100. Este video será sobre las especificaciones técnicas de esta fabulosa cámara DSLR. Pero bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Si buscas con calma, déjame ver si te comparto eso por el chat. Hay un montón de información. De hecho, hay PDF, si los buscas seguramente los vas a conseguir con manual. Lo que pasa es que eso sí es más tedioso. Yo lo entiendo, ver un manual. Yo nunca he podido leerme el manual de una cámara. Nunca. Yo empiezo a apretar botones. Yo le doy a todos los botones. Y esto es para esto, pues me empiezo a pasar por los menús. A ver qué hace qué hace aquello. Me parece súper, súper fastidioso leerse esa historia. Además que son unas cosas así que parecen una Biblia. Y digo, no. Entonces yo lo que hago es que, digamos, me paseo por los menús y voy viendo qué función existe y qué cosa, ¿no? Con el tiempo ya uno pues ya sabe más o menos dónde está cada cosa. Sobre todo si uno le es fiel a la marca, uno ya ubica fácilmente las cosas. Uno compra el modelo nuevo, pero el menú y las funciones son similares y entonces uno está, digamos que dentro de su ambiente. Complicado es, por ejemplo, algo que yo hice. Yo tengo por aquí, a ver si la muestro. La última cámara que yo tengo es esto. Yo no sé si lo ven. Eso es una Sony Alpha 7 III, no sé qué historias. Y yo soy usuario de Nikon toda la vida. No, y me ha costado horrores. Horrores porque esto no tiene los botones como tienen las otras cámaras, sino que todo es en los menús. Y entonces eso sí es complicado, cambiarse de marca. Ups. Además del costo, porque los lentes que tú tienes, por ejemplo, en tu cámara Nikon, no los vas a poder usar en una Canon o en una Sony o en otro. Entonces moverse de marca es complicado. Así que yo te aconsejo, bueno, mantente en esa marca. Hay No, yo voy cositas a que, ver tutoriales. De hecho, he visto tutoriales en más como el manejo de la cámara del iPhone 11 que también tengo y pues estoy más afín con eso, pues porque uno lo usa todo el día. Pero sí, tengo que arriesgarme. pero la cantidad de cosas que tiene esa cámara que tú Ujú. tienes allí es increíble. O sea, entonces de verdad tómate el tiempito porque vale la pena que explotes ese equipo que tienes allí. Eh, pero bueno, ahí te compartí eso. Es interesante conocer uno el equipo. Y más adelante, si tú quieres moverte a un equipo más completo, tú puedes quedarte dentro del mismo Nikon y las funciones y todo va a ser muy, muy similar. A ver, ¿qué tenía yo para compartir hoy con ustedes? Esto. Dentro de toda la gama, digamos, de tipos de fotografía que nosotros podemos hacer, está también lo que es la fotografía macro, la macrofotografía, que es la fotografía de cosas pequeñitas, ¿no? Como por ejemplo esa araña que la tienen ahí encima de la cámara y justamente sobre la función de macro. Eh, es un tipo de fotografía que llama muchísimo la atención, digamos, tiene un impacto muy grande porque nos muestra cosas que a simple vista no vemos, es decir, cosas muy, muy pequeñitas. Generalmente se utiliza como el típico recurso para hacer la fotografía de insectos. Digamos que la fotografía macro apunta mucho a eso, a ese tema, porque digamos que los colores y la cantidad de detalles que nosotros podemos mostrar de los insectos son en sí imágenes que ya por sí generan mucho impacto. Sin embargo, se utiliza para muchas cosas. Yo puedo, por ejemplo, la fotografía de producto que nosotros vimos. Si yo voy a hacer la fotografía de un reloj, de un anillo, de joyería, por ejemplo, yo necesito trabajar el tema macro. Si yo voy a hacer fotografía de alimentos, por ejemplo, que es otro tema que dentro de lo comercial se vende mucho,
Hablábamos del tema de la pizza, de la hamburguesa. Si yo quiero mostrar detalles de esos alimentos, que es un tipo de fotografía que se mueve mucho también en las bases en los bancos de imágenes, necesito también lo que es el tema o el conocimiento básico de lo que es la fotografía macro. Entonces, lo que quiero yo hoy es pues contarles un poco de qué trata esto, qué equipos necesito para poder hacer fotografía macro, está bien, la fotografía macro, como les cuento, no es nada más que fotografía de cosas muy, muy pequeñas. Sí, se ha enfocado muchísimo en el tema de los insectos y como verán, por ejemplo, en estas 3 imágenes que yo les estoy mostrando allí, la que tienen en el medio, uno no ve los ojos de un insecto de esa forma a simple vista. Entonces esto nos muestra detalles que nosotros no digamos, en lo cotidiano no vemos y por sí entonces ya generan un impacto importante. Es una fotografía que se trabaja básicamente en color. Digamos que puede haber excepciones, pero yo creo que quitar el elemento color de este tipo de imágenes sería un error. Recuerden lo que yo les he hablado en otras oportunidades, yo soy un fanático de la fotografía en blanco y negro, pero en este caso yo creo que el color es parte también de la historia. Entonces yo puedo mostrar detalles como por ejemplo el detalle del dedo, la huella digital en el dedo y muchísimas otras cosas. Hay distintos tipos de maneras de realizar esta fotografía macro. Vamos a ir viendo todas esas opciones que tenemos. Hay unas más costosas que otras. Obviamente unas me darán mejor resultado en términos de resolución de imagen que otras. En términos de contraste, en términos de definición, en fin. Al final vamos a ver un ejemplo de unas fotos que hice yo acá en el patio de mi casa. Para que tengan una idea de la diferencia, por ejemplo, que se puede tener entre realizar la fotografía con una cámara compacta o versus la fotografía que puedo tomar con un equipo un poco más avanzado. Puedo hacer este tipo de fotografía incluso con mi teléfono celular. Habrán visto que existen accesorios que yo le puedo colocar al lente de la cámara de mi teléfono celular y con eso hacer aproximación y hacer fotografía macro. Sin embargo, hay cámaras de celulares en este momento. Yo, por ejemplo, tengo un celular chino, no es ninguna cosa costosa. Yo les puedo mostrar aquí en la cámara y esto tiene, creo que 4 cámaras. Uno de esos lentes es un lente macro y me permite hacer fotografías muy, muy cerca. Entonces, digamos, yo no necesito tampoco un equipo costoso para poder hacer este tipo o para aproximarme a lo que es el tema de la fotografía macro. Y vamos a entonces ir viendo cuáles son esas opciones. ¿Qué es lo que hace al final la fotografía dentro de lo que es esa proyección que se está llevando al... Recuerden que nosotros tenemos, déjenme ver si puedo rayar por acá, el sensor de la cámara, que es este que está acá, y este sensor recibe la imagen que entra del lente. Una de las maneras que yo puedo hacer, por ejemplo, fotografía macro, es alejar el lente del cuerpo de la cámara. Entonces coloco un accesorio como esto. Esto es un anillo. Este anillo se coloca aquí, sería este señor que está acá, y logra colocar o alejar toda esta distancia el lente, esto sería la base del lente, del cuerpo de la cámara. Al alejar esto, recuerden que esto lo que está haciendo es proyectar una imagen. El lente está acá. El lente recibe una imagen y la proyecta. En este punto en que converge, supuestamente yo tengo entonces lo que es el foco o lo que sería el plano donde debería estar colocando este sensor. Si yo alejo o acerco el lente, yo puedo hacer que la proyección de la imagen que se está haciendo sobre el sensor sea o más grande o más pequeña. Si yo logro, por ejemplo, alejar el lente, me puedo colocar por aquí, entonces voy a obtener una proyección más grande de la imagen.
Sin embargo, voy a perder el enfoque a infinito. Ahora, como estamos fotografiando un objeto que está generalmente muy cerca, una flor que está aquí, muy cerca de la cámara, entonces no nos importa perder el enfoque al infinito, porque lo que queremos es al contrario, enfocar algo muy cerca. Entonces digamos que básicamente eso es lo que se busca con la fotografía macro, hacer una proyección sobre el plano, en este caso del sensor, de una imagen mucho más grande que la que normalmente mi lente enfoca. Una de las maneras de hacerlo es colocar una pieza que separe el lente del cuerpo de mi cámara. Esa es una de las maneras. Sin embargo, pues existen otras. La más sencilla, el modo macro de mi cámara. Entonces, generalmente, como ya les dije, mi teléfono celular tiene este modo. De hecho, él me permite seleccionar un lente y yo puedo seleccionar el lente macro. Muchos teléfonos tienen la función macro con esa flor. Ese es el símbolo, digamos, que se ha tomado para identificar lo que es la función macro dentro de las cámaras. Las cámaras compactas, entonces lo van a tener aquí. Fíjense que aquí me están mostrando donde me dice el macro, o puede tener esta flor que se ha tomado, como les digo, como el símbolo del macro. Puede tener esta flor acá, como de hecho lo tiene esta cámara que tiene un dial o una rueda, y en donde tenemos entonces la función macro muy bien delimitada con ese mismo símbolo que estamos viendo aquí. ¿Qué hace, por ejemplo, esa función dentro de los equipos compactos como este? Dentro de este equipo compacto, este es un equipo que no le puedo cambiar el lente, pero el sensor de la cámara puede desplazarse unos milímetros de su plano donde está enfocando. Quiere decir que yo puedo colocar, no puedo quizás separar el lente, poner un espacio entre el lente y el cuerpo de la cámara, pero sí puedo desplazar hacia atrás un poco el sensor. ¿Y eso qué hace? Eso hace que efectivamente ahora la cámara pueda enfocar de una distancia mucho más corta. Entonces, bien, digamos, sería la manera más sencilla de nosotros realizar la fotografía macro, bien sea con nuestro teléfono celular o con una cámara compacta que tenga esta función. ¿Cuál es la limitación aquí? Yo les había mostrado a ustedes un comparativo del tamaño de los sensores de los distintos equipos que capturan imágenes. El teléfono celular y la cámara compacta son, digamos, del grupo de equipos que tienen los sensores más pequeños. Y aquí el tamaño importa. Es decir, un sensor pequeño va a ser más propenso al ruido de la imagen y a perder detalle. Aún así, mi teléfono diga que toma fotografías en 120 megapíxeles. Entonces el tamaño los limita, en cierta forma, limita también el uso que yo puedo hacer de lo que conocimos como la profundidad de campo, controlar el enfoque, que quiero que quede enfocado, que no. Con un sensor pequeño es complicado hacer eso, aunque en este caso de la macrofotografía eso lo beneficia. Ya vamos a ver más adelante ese tema del enfoque. Y digamos, pues sí, esta es la manera más sencilla de hacerlo, pero también otra limitante que tiene es que no me permite, sí, efectivamente me permite acercarme un poquito más, pero no tanto. Entonces, si bien el nombre de su función viene ahí, macro, en realidad no puedo hacer unas tomas tan cercanas como yo quisiera para poder mostrar, por ejemplo, como en esa imagen que vimos al principio, los ojos del insecto, ¿no? Pero bueno, es una de las opciones más sencillas que tenemos a la mano. Los equipos reflex, como la cámara Nikon 5100 que acabamos de ver, no tienen esta función. El equipo reflex tiene la ventaja de que yo puedo cambiar la óptica, yo puedo cambiar los lentes. Y es por esa vía que en un equipo reflex yo puedo llegar a la fotografía macro de distintas formas y ya vamos a empezar a ver eso. La forma, digamos, o una de las maneras de hacerlo más económicas es esto que llaman las lentillas de aproximación o los close-up filters. Son literalmente unas lupas, como esto que ustedes están viendo aquí. Esto es sencillamente colocar una lupa delante del lente de la cámara. Ellos vienen generalmente en tríos, es decir, estos tres, donde tienen un +1. Es decir, si yo me quiero acercar un poco más de lo que ya me permite mi lente, si me quiero acercar un poquito más, entonces ya tengo un +2. O si me quiero acercar más, tengo un +4.
Entonces, dependiendo de qué tanto me quiera acercar al sujeto que estoy fotografiando, yo voy a utilizar la lentilla que me corresponda. ¿Puedo usarlas juntas? Sí. Entonces, si yo quiero aproximarme aún mucho más, yo puedo utilizarlo, de hecho, las tres juntas. Ellas van enroscadas en la rosca de filtro del lente, es decir, aquí, fíjense que aquí están, de hecho, en esta cámara, están colocados dos de una vez, uno encima del otro. Yo puedo colocar el tercero, ellos generalmente vienen así en trío, ¿no? Y obviamente ahí voy a tener la posibilidad máxima de poderme acercar al sujeto que yo quiero fotografiar. Este accesorio también lo venden para los teléfonos celulares. Fíjense que aquí hay un iPhone y se coloca con una pinza. Es básicamente, como les digo, una lupa. ¿Cuál es? Si bien su gran ventaja es primero la conveniencia, fíjense lo sencillo que es utilizarlo. Yo sencillamente enrosco en la rosca del filtro el que vaya a utilizar, o los tres si lo quiero hacer juntos, y ya, con eso me puedo acercar mucho más y puedo hacer fotografía macro. ¿Cuál es la desventaja? Pues fíjense cómo se me muestra aquí la imagen de la lupa. ¿Qué pasa con estas ópticas? Que tienen efectivamente, y aquí lo muestran perfectamente, una aberración, digamos, que es un error frente a lo que es la nitidez de la imagen, que se va perdiendo hacia los bordes. Es decir, aquí yo veo las letras perfectamente nítidas, aquí en el borde ya no están nítidas, de hecho están borrosas. Entonces, digamos, eso también se traslada, aunque lo corrigen mucho mejor obviamente, pero eso se traslada también a lo que son las lentillas de aproximación. Ellas tienen ese error. Y en definitiva, yo no voy a obtener una imagen tan buena como la que sí puedo obtener con el lente de mi cámara sin utilizar esas lentillas. Entonces, bueno, digamos que esa es la desventaja que tienen, pero por el otro lado, sí, efectivamente, es una de las maneras más económicas de hacer macrofotografía. Otra opción son los tubos o anillos de extensión. ¿Qué son estos? Fíjense que yo al principio les mostré y les dije, una de las maneras de hacer macrofotografía es separar el lente del cuerpo de la cámara. Eso es justamente lo que hacen los tubos o anillos de extensión. Son unos tubos de este tipo, como estos que vemos de este lado. Disculpen que me fui. Esto que vemos del lado derecho. También vienen tres, al igual que las lentillas vienen tres. Efectivamente, yo también puedo utilizar uno de ellos y eso me va a permitir que yo me acerque muchísimo más a mi sujeto. Puedo utilizar dos si me quiero acercar un poco más, o puedo utilizarlos los tres si quiero hacer el efecto máximo que se puede lograr con estas señoras o estos señores que son los anillos de extensión. ¿Qué es lo que hace el anillo de extensión? Sencillamente aleja al lente que yo tengo en mi cámara, lo aleja del cuerpo y de esa manera me permite que yo pueda enfocar muchísimo más cerca. ¿Qué pasa? Se pierde el enfoque al infinito, como les dije. Y a medida que alejo el lente de la cámara, se pierde la intensidad de la luz. Entonces pierdo luminosidad y pierdo la posibilidad de enfocar al infinito. La segunda quizá no me pese tanto porque obviamente yo estoy buscando enfocar cerca. Lo que quiero es enfocar la flor, el insecto X, la hoja, no sé. Y obviamente esto me lo va a permitir, pero a medida que voy colocando tubos o anillos de extensión y a medida que me alejo mi lente del sensor que está aquí adentro, voy a perder luz. Quiere decir que voy a tener que hacer fotografía en unas condiciones de luz muy buenas o utilizar el recurso de iluminación artificial. Hay unidades de flash, ya la vamos a ver, yo ahora les muestro alguna también acá, dedicadas para la macrofotografía. Y hay uno muy conocido que es el famoso ring flash, que es uno redondo que se coloca también al frente del lente.
Pero bueno, digamos, esta es una de las maneras donde yo puedo lograr acercarme muchísimo. Esto sí me permite que yo haga fotografía de detalle de insectos. Sin embargo, bueno, como ya le dije, con la pérdida consecuente de la iluminación, y eso lo podemos compensar quizá utilizando un flash externo. El anillo inversor. Otra de las maneras económicas de hacer macrofotografía. ¿Qué es lo que hace el anillo inversor? Fíjense aquí, ustedes tienen la cámara y el lente está colocado al revés. Es decir, esta parte que está acá es la parte interna. Esto debería estar de este lado, pegado a la cámara. ¿Qué hace el anillo inversor? El anillo inversor hace que yo pueda enroscar ese anillo, en el mismo donde se enroscan las lentillas de acercamiento, es decir, en la rosca de filtros, y tiene una zapata para poder entonces conectar de ese lado el lente a mi cámara. Es decir, el lente queda invertido y por eso el nombre del inversor. Esto me permite que yo me acerque mucho a los objetos y sí, efectivamente es una manera económica de hacer macrofotografía. ¿Por qué? Pues obviamente porque no hay, digamos, un distanciamiento entre lo que es el lente y el cuerpo de la cámara, es decir, no se pierde la luz que se pierde con los tubos de extensión. No se pierde nitidez hacia las esquinas porque estoy utilizando el lente sin ninguna cosa adicional, como en el caso de las lentillas, que es una lupa y que pierde detalle hacia los bordes. Pero obviamente el control del diafragma, que es el anillo de diafragma que está aquí, donde yo cierro o abro el diafragma. Recuerden que el diafragma es un mecanismo que está interno en el lente, en la óptica. Yo voy a tener que hacerlo total y absolutamente manual. Y quiere decir que si yo quiero cerrar el diafragma porque quiero tener una profundidad de campo medianamente amplia, y eso hay que hacerlo de esa forma en macrofotografía, porque si no todo me va a salir desenfocado. Es complicado porque tengo que hacerlo manual desde acá, se va a cerrar el diafragma y yo no voy a poder, digamos, tener la misma visibilidad que tengo en el visor desde acá en la cámara reflex. Recuerden que la cámara reflex recibe la imagen de aquí, aquí hay un espejo y por eso se llama reflex, la sube, aquí hay un pentaprisma, que lo que hace es que la luz rebote y se viene hacia acá y entonces nosotros vemos a través del lente de la cámara. Esa es una de las grandes ventajas de la cámara reflex y obviamente una gran ventaja justamente para este tipo de fotografía como la macro. Entonces bien, esa es otra, digamos, de las alternativas que yo puedo tener para hacer fotografía macro, invertir el tema del enfoque. Fíjense que tengo el anillo de enfoque aquí, pero el tema del enfoque también aquí es un problema. Y generalmente lo que se hace es que uno deja el enfoque fijo y uno acerca o aleja la cámara del sujeto y de esa manera busca el punto de enfoque. Entonces, bueno, digamos que es económico, es una solución donde se obtienen buenos resultados, pero utilizarlo quizás es un poco tedioso, complicado, ¿no? El papá de todos los accesorios de fotografía macro. Este sí es, digamos que el accesorio máximo que yo quisiera tener para hacer fotografía macro, porque es el que me permite de verdad acercarme mucho a el detalle de algo muy pequeño. Es el famoso fuelle de extensión o fuelle macro. Esto aplica el mismo principio de los anillos de extensión, solo que como verán, pues obviamente me permite que yo separe el lente muchísimo más, digamos, la distancia es mucho más larga de aquí hasta lo que es el cuerpo de la cámara, toda esta distancia que está acá. Y entonces a medida que yo alejo el lente del cuerpo de la cámara, me voy a poder acercar muchísimo más a lo que estoy fotografiando, el insecto, la flora, en fin, lo que sea.
Este es un accesorio que yo no sé si en estos días se consigue. Yo tengo el de Nikon, porque como les comenté, yo siempre trabajé con Nikon y tengo el de Nikon. De hecho, él se puede utilizar en conjunto con un lente macro. Ya vamos a ver qué es un lente macro. Y de esa forma obtener digamos, una distancia hacia el sujeto muy pequeña y de esa manera obviamente obtener una ampliación del detalle mucho mayor. ¿Qué desventajas tiene esto? Tiene las mismas desventajas que tienen los anillos de extensión, es decir, aquí yo estoy separando aún mucho más el lente de la cámara. En consecuencia, la cantidad de luz que se pierde aquí es mucha y yo aquí sí o sí voy a tener que utilizar flash o iluminación artificial para poder tener la cantidad de luz suficiente para que me registre imagen aquí en el sensor. O en la película, si es que estoy haciendo fotografía en película. Otro tema es, aquí el nivel macro es tan alto que el punto de enfoque es un problema. Es decir, yo muevo milímetros la cámara y ya pierdo el punto de enfoque. Entonces, por eso la cámara se monta sobre una base como esta, en donde yo le enfoque lo hago con esta rueda. Y yo cuando muevo esta rueda, se mueve toda la cámara, todo el equipo que tengo arriba. Es decir, yo voy a desplazar la cámara con esta rueda hacia adelante o hacia atrás. Y es con eso que logro hacer y buscar el punto de enfoque. No con la rueda de enfoque del lente, sino desplazando el equipo completo adelante o hacia atrás. Eso puede ser complicado. Aunque si yo estoy haciendo fotografía, por ejemplo, de un sujeto que no es un insecto, es algo inanimado, digamos, el detalle de un reloj. Entonces, en ese caso quizás es más sencillo porque yo hago el enfoque una única vez y ya, y enfoqué y disparé mi serie de fotos. Pero si estamos tomando la fotografía, algo que se mueve, imagínense estar moviendo la cámara para adelante, para atrás en cada toma, quizás puede ser un poco complicado. Sí. Y se te va la mariposa y fuera, ¿no? Y otro tema, pues el tema de la luz. Entonces, bueno, por eso trae esta base. Pero eso sí, esta es la manera en donde yo puedo obtener la máxima, digamos, capacidad macro. Ahí es donde me puedo acercar de verdad mucho. Otra opción, el lente macro. Hay ópticas dedicadas para este tipo de fotografía. Entonces, estos son los de Canon. Obviamente están los equivalentes de Nikon, de Panasonic, de Sony, de las marcas que sean. El consejo que yo les doy, y es en el momento en que adquieren un equipo, de esto les hablé también cuando hablamos de los lentes, es que una vez que yo adquiero un equipo, es decir, yo me fui por la reflex de Canon o me fui por la reflex de Nikon, una vez que me caso con una marca, es muy difícil después hacer el cambio. Porque obviamente es prácticamente empezar de cero. O sea, los lentes de Nikon no los puedo utilizar en la Canon y al contrario. Hay dos marcas que fueron las que dominaron el mercado de la fotografía profesional, que son justamente Canon y Nikon. De hecho, hablan de canonistas y nikonistas. Y tenían su guerra particular, y siempre uno les tiraban a los otros, diciendo pues siempre obviamente cada uno defendiendo su sistema, diciendo que Canon era mejor que Nikon y los otros decían lo contrario. Son dos marcas muy buenas, son equipos excelentes, cualquiera de los dos que escojan, pero han entrado nuevos actores en esta historia. Entonces está, por ejemplo, la gente de Sony. ¿Qué pasó con Sony? Sony adquiere en alguna oportunidad, y creo que eso fue a finales de los años 90, una empresa que se dedicaba a la fotografía que se llamaba Minolta. Si ustedes han visto, a lo mejor sus padres tienen, sus abuelos, equipos de fotografía viejos, existía esa marca, Minolta. Minolta fue una marca japonesa que era parte de las 5 grandes japonesas que fabricaban cámaras, y pues quebró. No pudo entrar bien cuando se dio el cambio a lo digital. Ellos hicieron intentos de sacar equipos digitales, pero bueno, el mercado no los acompañó y entonces Sony compró
esa división de fotografía de Minolta. Y eso es lo que le dio el origen a la serie alfa de las cámaras que actualmente maneja Sony. Entonces esos ingenieros siguieron desarrollando su sistema dentro ahora de la empresa Sony, y así fue que nace esa última serie que tenemos de equipos que, por cierto, son muy buenos. Le metieron mucho tema de innovación. Sony había avanzado muchísimo en el tema del desarrollo de los sensores. De hecho, muchas de las cámaras Canon y Nikon utilizan sensores Sony. Y entonces a la final ellos optaron por, bueno, sacar su propia línea de equipos profesionales. Hoy en día hay una gran parte de esa torta de lo que son los fotógrafos profesionales que se los llevó la gente de Sony. Sin embargo, siguen siendo muy fuertes todavía Canon, Nikon. Hay otras opciones. Dentro de lo que yo les hablaba de esas 5 grandes de Japón, todavía existe Olympus, aunque Olympus el año pasado ya anunció que estaba vendiendo su división de fotografía. Así que puede ser que desaparezca, como puede ser que no, de repente la compra otra y algo parecido a lo que pasó con Minolta. Otra es Pentax. Pentax no es muy conocido. Quizá no les recomiendo que se metan por esa vía. Otra eran esa en Canon, Nikon, Minolta, Pentax, Olympus. Esas eran las 5. Ahora entra también en el juego la gente de Panasonic, porque al igual que Sony, tuvieron mucho desarrollo, sobre todo cuando ellos trabajaron con equipos de video, en el tema de sensores de imagen y tal, ¿no? Y hay equipos Panasonic que son muy, pero muy buenos. El tema es que obviamente no tienen el desarrollo que tienen, por ejemplo, una Canon o una Nikon, y entonces a la hora de uno adquirir lentes, si yo quiero a lo mejor un lente macro para la Panasonic, pues no es tan fácil conseguirlo como si lo es para esta Canon. Entonces, el lente macro es un lente dedicado para este tipo de fotografía. No tengo que colocarle ningún accesorio adicional, aunque algunos de ellos traen un anillo de extensión. ¿Por qué? Bueno, previendo el caso en el que de repente el fotógrafo, aún con la capacidad de acercamiento que tiene esto, no le da, quiere acercarse un poco más, entonces, bueno, puedo utilizar el anillo de extensión. Pero en principio, no necesito ese tipo de accesorios. Generalmente vienen en dos versiones, la versión de 60 milímetros, que es una más pequeña, y la versión 100 milímetros, que es una especie de tele. Recuerden que por encima de 50 milímetros ya se consideran teles. El 60 milímetros es el más parecido a un lente normal, y se le llama lente normal porque la visión que se obtiene de él es muy parecida a la de nuestros ojos. Un 100 milímetros ya es un tele, digamos, que me acerca un poco más. Entonces, pues dependiendo de lo que yo busque, yo puedo utilizar uno u otro. La ventaja grande que tiene el lente macro es que el lente macro es exageradamente nítido. Es decir, el contraste, la definición de imagen de estos lentes es una locura. De hecho, muchos fotógrafos utilizan, por ejemplo, que es el 100 milímetros, para retratos. Porque es que la definición de imagen que da es increíble, de verdad. Los lentes macro tienen esa característica, son muy nítidos. Son lentes que no tienen zoom, es decir, ustedes no van a ver un lente zoom, un macro con zoom, que varíe la distancia focal, que me acerque y me aleje, no. Son lentes focales fijas. Pero eso le permite a los ingenieros también trabajar mucho en el detalle de corregir aberraciones, ya sean cromáticas, del tema color. El color lo maneja muy bien el lente macro también. Entonces, si yo estoy apuntando, por ejemplo, a obtener la máxima calidad de imagen, porque mis fotografías son fotografías de producto que estoy haciendo para una marca, son fotografías que necesito para ampliar en una valla y necesito el máximo nivel de detalle. Entonces, bueno, esta es la vía. ¿Qué pasa? Que de todas las que le he mostrado, esta es la más costosa. Pues obviamente los lentes macros son costosos, pero valen la pena. O sea, valen cada centavo de dólar que uno paga por ellos, ¿verdad? Son excelentes. Entonces, bueno, esa es la otra, digamos, opción que tienen. Yo en temas de fotografía macro he trabajado con distintas alternativas. Por ejemplo, hay lentes zoom que dicen tener una opción macro.
efectivamente me permiten que yo me acerque un poco, pero no tanto. De hecho, esta fotografía que está aquí arriba de las flores, yo creo que la tomé con un zoom de esos. El punto de foco obviamente está en esta flor. Esto lo tomé también con un lente de esos. Yo no me acerqué más a la hormiga porque esto era lo máximo que me daba ese lente zoom con opción macro. Entonces la opción macro sí me permite que yo me acerque un poquito, pero no tanto. Digamos que es parecida a la opción macro que tienen las cámaras pequeñas, ¿no? O la que puede tener de repente un teléfono celular. Esto fue con la opción macro justamente de una cámara compacta. Esto era una cámara Casio, si mal no recuerdo. En esa época Casio hacía cámaras. Entonces yo tuve que jugar con el tema de la composición. Fíjense que yo estoy colocando aquí a la araña. ¿Recuerdan la famosa regla de los tercios? Entonces la estoy colocando por aquí. Estoy incluyendo todo el resto de la tela de araña dentro de la composición. Traté de moverme y moverme para buscar un fondo verde detrás justo de la araña. En fin, tuve que moverme en consecuencia porque no me podía acercar más a la araña. Esto que está acá sí fue hecho con los tubos, con el fuelle de extensión, que el fuelle sí te permite que le llegues al detalle del rostro del insecto si lo quieres. Esto que está acá creo que fue con tubos de extensión en el estudio, en mi estudio en Caracas, y entonces, bueno, esto fue con iluminación de estudio. O sea, ahí se controla un poco más el tema de que sí, el tubo de extensión te pierdes, digamos, pierdes luminosidad, pero pues si tienes iluminación de estudio, en este caso yo la tenía, no era un problema. En este caso también el fuelle, imagínense, esta fue una foto que yo hice en el 2000. Creo que tengo raticos haciendo fotos. Eso sí te come toda la luz. Entonces yo aquí creo que tuve un par de unidades de flash sobre esta mosca para poderle hacer la foto. Ejemplos. Generalmente se utiliza la fotografía macro para acercarse a los insectos, pero como les comenté, hay otra cantidad de cosas que nosotros podemos mostrar en detalle que a simple vista no se ve. Por ejemplo, aquí hay un detalle de una moneda. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Una bala. El café, granos de café. Les decía, en el tema de alimentos se utiliza mucho la macrofotografía. Si yo quiero mostrar, por ejemplo, el ojo, este es el ojo de un gato. Este es el ojo de un perro. Distintos niveles de acercamiento, distintas formas de iluminar. Aquí también los recursos que nosotros hemos visto de iluminación, donde yo coloco la luz, donde quiero las sombras. Todo eso hay que moverlo. ¿Cómo yo voy a componer la imagen? ¿Dónde voy a colocar el centro de interés? Si quiero respetar la regla de tercio, si no la quiero respetar. Todo eso entra dentro del juego también de la fotografía macro. Entonces, ¿cómo muevo yo el tema de la iluminación? ¿Cómo muevo yo el tema de la composición? Porque obviamente son elementos que yo tengo que distribuir dentro del recuadro de la imagen. Entonces todo eso es válido, es decir, todo lo que hemos visto antes de llegar aquí es válido y se puede aplicar a lo que es la fotografía macro. Esto es un accesorio. Yo les dije que puedes hacer fotografía macro, sobre todo cuando trabajamos con fuelle o con anillos de extensión. Se pierde mucho luminosidad y entonces este accesorio puede ser muy útil. Eso es lo que se conoce como el ring flash. Se utiliza también para fotografía de retratos en moda, se utiliza mucho en fotografía de publicidad de maquillaje, para ver los detalles del maquillaje en un rostro, se utiliza mucho esto. Yo en el tema de retrato no lo recomiendo porque es una fotografía que es frontal y elimina muchas sombras, entonces a mí particularmente no me gusta, pero para el tema de fotografía macro es muy, muy útil. Recuerden que yo puedo estar fotografiando algo como esta hormiga, que es algo muy pequeño que va a estar aquí delante del lente y la iluminación de este ring le va a llegar de distintos puntos. Entonces no es una iluminación en este caso tan frontal, tratándose de un sujeto pequeño. Entonces es ideal para este tipo de cosas. Otra de las ventajas que nos trae a nosotros, por ejemplo, los equipos actuales, es que toman video.
las cámaras de antes de fotografía eran cámaras de fotografía. Usted quería hacer un video, usted tenía que ir y buscar una camarita de video. La tecnología digital fusiona estos dos equipos. De hecho, las cámaras reflex toman video y toman un muy buen video porque aprovechan el tamaño del sensor que tienen. Y yo puedo jugar en video con todo lo que hemos visto. Es decir, yo puedo utilizar el tema de profundidad de campo. Si quiero desenfocar totalmente el fondo, entonces utilizo un diafragma totalmente abierto. Y entonces puedo jugar con todos esos recursos en el video. Entonces, para entrar en el tema del video, entonces, si yo quisiera hacer eso, la recomendación en ese caso no es una unidad de flash de esa que destella ya, sino que tendríamos que utilizar el recurso de la iluminación, como hay muchas opciones ya en el mercado, de la iluminación LED. Como en este caso, ¿por qué? Porque la iluminación LED me da una luz continua y es una luz que puedo utilizar también para el tema del video. Vamos a ver un ejemplo de lo que puede ser esto. Les voy a mostrar el Lightroom. Esto fue, si mal no recuerdo, una tarea de mi hijo al colegio. Y entonces tenía que hacer una fotografía de algo pequeño. Entonces, pues se me ocurre en el patio una abeja. Entonces tomé una cámara compacta que yo tengo encima siempre. Y como les digo, la primera opción que les mostré, esa camarita obviamente tiene la opción macro. Y con eso, ¿qué se puede hacer? Entonces, pues yo me puedo acercar hasta cierto nivel para mostrar la abeja. Voy a llegar hasta ahí. Sí, digamos que efectivamente, pues la puedo ver en detalle. Pero todavía estoy perdiendo, fíjense, todo el recuadro que existe de la fotografía y no me estoy logrando acercar suficiente, ¿no? Además que de alguna manera como que tengo todo lo que está en el fondo que tampoco me ayuda, ¿no? Por aquí atrás hay unos peces, no sé. Pero pues en fin, digamos, eso es lo que yo pudiera lograr con una camarita pequeña en modo macro. El símbolo de la flor que les mostré. Pero pues, ahí está la abeja. ¿Qué pasa si yo me muevo entonces? Bueno, aquí hay un video, es lo que les digo. La nueva tecnología nos permite a nosotros un video que estamos fotografiando. Entonces ahí pues ya le añadimos el tema movimiento y sonido y es otra historia. Pero es algo que podemos lograr con los mismos equipos con los que estamos trabajando. ¿Qué pasa si yo me muevo entonces hacia un equipo más grande? ¿Qué hice yo acá? Coloqué unos anillos de extensión en una cámara Panasonic, es una cámara pequeña que tiene un sensor de micro 4 tercios. No es un sensor tan grande como el que la Nikon que nos mostraron hoy. La 5100 tiene un sensor APS, un sensor un poco más grande. Pero es un sensor más grande que el de la cámara del micro 4 tercios, es más grande que el de la cámara compacta y que el del celular. Entonces digamos que nos da un poco más de ventajas en cuanto al tema de la nitidez y el manejo de la imagen. Sin embargo, cuando colocamos los lentes separados, tan separados en este caso el sensor, fíjense que se pierde definición, se pierde contraste, en fin, pero sí efectivamente me permite que yo me acerque muchísimo más. Entonces fíjense cómo yo me puedo acercar más ahora a la abeja y mostrar a la abeja como tal. Puedo utilizar el recurso de desenfocar total y absolutamente el fondo y que el fondo no se me meta y no me distraiga. Y pues obviamente aquí yo puedo obtener un nivel de detalle mucho más grande. Sí, se pierde el tema el contraste, cosa que de repente yo puedo modificar por acá.
Yo puedo, el tema de claridad, el tema de intensidad o saturación, si quiero saturar un poco el color. En fin, yo puedo corregir la imagen, ¿no? Puedo ver el enfoque y poner más cantidad de enfoque, en fin. Entonces podemos tener una imagen mucho mejor que la que yo puedo obtener, obviamente, con mi camarita compacta que tiene modo macro. Aquí estoy utilizando un recurso obviamente mucho más. Si mal no recuerdo, son un lente 50 milímetros de los viejos, de los de las camaritas de película, de esas rollitos. Entonces quizás también por ahí se pierde un poco el tema del contraste. Esos lentes viejos no tienen el contraste y la definición quizás de imagen que tienen las ópticas nuevas. Pero es un recurso que me permite a mí, como les muestro, pues ver un poquito más en detalle lo que es esa abeja que estábamos tomando la fotografía. ¿Qué es otra cosa que pasa dentro de la fotografía macro? La profundidad de campo es mínima. Aquí obviamente, como se pierde cantidad de luz, yo tuve que utilizar ese lente con un diafragma prácticamente totalmente abierto. Ahí pierdo también definición de la óptica y entonces pierdo el tema de profundidad de campo. Fíjense que el tema o el punto de enfoque quizá está en esta parte de la abeja y ya el ojo que está a milímetros de esta distancia ya está desenfocado. Entonces, el tema de profundidad de campo cuando trabajamos en macro es complicado. Hay que generalmente trabajar con diafragmas cerrados y entonces se nos juntan dos problemas. Uno, que si trabajo con fuelle o con anillos de extensión, tengo menos luz, como ya les comenté. Pero si cierro el diafragma, también voy a tener menos luz aún. Entonces aquí definitivamente lo que había que hacer y que yo no hice, no tenía el recurso en las manos en ese momento, era utilizar una unidad de flash externa, utilizar iluminación externa. Eso me hubiese permitido a mí cerrar el diafragma del lente, obtener el insecto totalmente nítido y lo que sí iba a perder era el fondo, porque la iluminación del flash es mucho más fuerte que la del fondo y el fondo quizás iba a quedar mucho más oscuro. Pero bueno, digamos, eso es parte de lo que es el juego de ir capturando una imagen. Obviamente yo hice muchas pruebas. Fíjense que yo aquí puedo, por ejemplo, creo que esta fue una de las que más me gustó, donde hay también detalle, por lo menos en esta parte de la abeja. Y yo puedo, por ejemplo, los ajustes que le hice, esto es ya hablando de Lightroom, ¿no? Que es la aplicación que tengo abierta. Yo puedo copiar, por ejemplo, ajustes de revelado, todos los ajustes que le hice, los puedo copiar y se los puedo pegar al resto de las imágenes. Vamos a suponer que yo a todas estas fotos aquí le quiero aplicar eso. Entonces, ajustes de revelado, pegar ajustes. Y fíjense entonces cómo el resto de las imágenes ya se ajustan a eso, a digamos, a esa corrección de contraste y color que yo le hice. Entonces, bueno, hay aquí otras imágenes que se lograron de esa forma. Efectivamente, yo también puedo a todas estas aplicarle lo mismo. Es decir, yo puedo llegar hasta aquí y decirle a este señor que los ajustes de revelado me los pegue. Y de esa forma ya yo ajusto contraste, color para varias imágenes a la vez. De hecho, de toda la sesión que hice y hago una sola corrección. Esta es una de las ventajas que tiene Lightroom, que es la aplicación que estoy utilizando ahorita para mostrarle las fotos. Entonces, fíjense esta, por ejemplo. Aquí yo tengo el rostro, fue un punto de vista distinto, el rostro de la abeja. Y me puedo acercar. Y creo que tiene suficiente detalle. De hecho, este tiene todavía para ajustarle un poco el contraste. Yo puedo inclusive, estos puntos que se ven por aquí, que puede ser ruido de la imagen, aquí hay una función de reducción de ruido. Yo puedo disimularlo un poco. Y de hecho, creo que hay una corrección de color que hay que hacerle. Esto debería ser un gris, y no lo es, tiene una tonalidad distinta. Ese me fue mucho al amarillo. Pero debería ser algo como por allí. Entonces ahí quizás tenemos un tono más neutro.
podemos trabajar sobre las sombras. Y de esa forma, digamos que pues ya los colores de la imagen se corrigen y se corrige el contraste, en fin. Y pues tenemos una imagen interesante, que lo que pasa, lo que les decía al principio, con la fotografía macro se ven detalles que a simple vista no vemos. Y eso es lo que la hace tan vistosa y de tanto impacto. Obviamente, yo puedo irme a cosas quizá un poco más pequeñas. Yo creo que tenía por aquí el tema de unas hormigas. Creo que había corregido alguna de las imágenes, esta. Entonces fíjense el detalle que podemos tener aquí. Y eso que no estoy utilizando flash. Si yo quiero muchísimo más detalle, definición, porque yo tuve que elevar el ISO, porque por las condiciones de luz no me daban. Pero si yo utilizo una unidad de flash, yo puedo utilizar un ISO más pequeño, eliminar ese ruido que tengo allí y utilizar un diafragma más cerrado y tener una definición de imagen muchísimo mayor. Aquí tenemos, por ejemplo, la hormiga. Estos son hormiguitas pequeñitas. Y me parece pues que se obtuvo, a ver, muy buen detalle. Aquí yo le puedo eliminar un poco esto. Y ahí, digamos, tenemos pues nuestra fotografía macro. La gran ventaja que les comentaba es que pues yo puedo, al utilizar un equipo digital, hacer un video si quisiera. Obviamente aquí lo hice a mano. Y otro de los problemas de cada vez que el movimiento de la cámara pues se refleja muchísimo. Pero si yo quisiera hacer una toma en video macro, pues lo puedo hacer. Entonces, bueno, mis señores, eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ve, profe, una pregunta. Sí, dime. Estoy mirando la posibilidad de comprar un lente para tomar fotos para pájaros. Ajá. ¿Sí? Hay un lente que es 100-300. ¿Ese me sirve? Sí, señor. Ya te lo mando aquí por el chat de esto. A ver si lo podemos ubicar por aquí. Bueno, ahí te lo mandé por el acá. chat de esto. Está en Mercado Libre. Ok. ¿Qué equipo tienes tú? ¿Qué cámara tienes? Yo tengo una Canon T6i. Y este lente no te sirve para esa cámara. Ah, Este es un lente, a ver, te cuento. Esto es un lente de la serie FD. FD es un lente para, ya te digo, déjame mostrarte. Una de las camaritas que tengo por aquí. Ese lente es para esta cámara. ah. Esta es la serie FD, que eran las cámaras Canon cuando trabajaban con películas. Ah. De hecho, Canon sacó una serie EOS, que fue la que vino después de estas cámaras, y esos lentes sí le sirven a tu cámara. Pero esta serie FD no. Entonces, pero a ver, obviamente tienes la opción. Tú tendrías que buscar un EOS. Creo que no está el lente solo por allí. Pero lo hay. Ese lente lo hay. Ok. De hecho, yo creo que yo tengo uno por ahí de esos. Una camarita vieja EOS digital. Pero sí lo hay. Y tienes que, pues eso, que sea EOS. Ok. Y O sea, solo los EOS y ya, ¿cierto? Exactamente. Ok. Y lo otro era que quería mostrar unas fotos que tomé si el tiempo da. Creo que no, ya no nos da el tiempo. Okay. Yo les pedí al principio que lo hiciéramos, pero no importa, lo dejamos para verlas con las de la próxima clase, ¿te parece? Ok, sí.
Vale, entonces voy a buscar el lente también a ver si encuentro uno. Perfecto. Bueno, señores, entonces, pues por ahora, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Ojalá puedan hacer el ejercicio obvio que es hacer fotos macro, como lo puedan con el celular. Se vale todo. Y nos muestran algo por acá. Eso se puede hacer además en el encierro, se puede hacer en la casa. Yo puedo hacer objetos pequeños, detalles de objetos y puedo hacer fotografía macro. Un abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Chao, Gracias, chao. profe. Chao. Nos vemos.